Compañeros, habrán muchos que ya aceptaron los resultados de las elecciones y también muchos dirán que ya tenemos que aceptarlas, pero la realidad del país es que muchos seguimos pensando y reclamando que nos acaban de robar las elecciones con el fraude matemático más descarado de nuestra historia. Gustavo Bolívar acaba de destapar los números que la registraduría te quiere ocultar. ¿De dónde salieron mágicamente más de 2 millones de votantes fantasma en la segunda vuelta? Hoy revelamos el plan macabro de la extrema derecha para saquear el país y no soltar el poder jamás. Como les he dicho, RCN y Caracol quieren convencerte de que el candidato del establecimiento ganó limpiamente y que todo el sistema fue transparente, pero para entender esto debemos abrir el explosivo informe de Gustavo Bolívar, debemos analizar por qué se negaron a contar los votos uno a uno, destapar el botín de 10 billones de pesos que le van a regalar a las EPS y revelar la peor amenaza: planean revivir la reelección para instaurar una dictadura. Vamos a las matemáticas del fraude. El progresismo hizo la tarea titánica y consiguió 12.6 millones de votos, la meta exacta que se necesitaba para ganar. Históricamente, el censo de votantes de la primera a la segunda vuelta crecía apenas unos miles o máximo 1 millón, pero esta vez el censo estalló inexplicablemente con 2.4 millones de personas nuevas de la noche a la mañana. Bolívar lo denunció claramente. 2 días antes de la primera vuelta inflaron el censo con 860,000 cédulas. ¿Y qué pasó cuando exigimos la verdad? El supuesto escrutinio fue una farsa total. No abrieron ni siquiera el 5% de las urnas y se negaron rotundamente a contar los votos del exterior, donde mágicamente nos sacaron 170,000 votos de ventaja. Tienen secuestrada la democracia. ¿Y para qué querían recuperar la presidencia a toda costa? Para saquear al Estado. Las élites no resistían 4 años más alejadas de los negociados. Su primera promesa fue inyectarle 10 billones de pesos a las EPS, las mismas entidades sin control que ya se robaron más de 25 billones de pesos y tienen quebradas a clínicas y hospitales. Y el saqueo no se detiene en tu salud, vienen por nuestra agua. Autorizaron el fracking a la lata y la explotación de oro hasta en los sagrados páramos. Van a arrasar con la naturaleza y las futuras generaciones para llenar los bolsillos de sus financiadores. Compañeros, nos acusaron falsamente de que Gustavo Petro se iba a atornillar en el poder, pero él entregará la presidencia el 7 de agosto, respetando la Constitución. En cambio, Bolívar nos advierte lo peor. Esta extrema derecha jamás va a querer entregar la Casa de Nariño y ya preparan el terreno para revivir la reelección. Y aquí la pregunta obligada: sabiendo que inflaron las elecciones con millones de votos fantasma para regalarle 10 billones a las EPS, ¿vas a aceptar este fraude en silencio o te vas a unir a la resistencia ciudadana? Inunda los comentarios gritando no al fraude, rompe el algoritmo compartiendo este video, dale un like inmenso y suscríbete para más verdades sin censura. Y quédate hasta el final para que veas las razones de este presunto fraude que nos da Gustavo Bolívar, que te dejará pensando aún más en las elecciones. Compañeros, la resistencia apenas comienza. La invitación es estar firmes, en pie de lucha, hasta la victoria siempre. Comenzamos. Pues, después de la tusa, porque hay que reconocer cuando se tiene tusa, sobre todo cuando se hacen bien las cosas, la primera reflexión, y es un reclamo que hay para mucha gente, es considerar que perdimos las elecciones. Bueno, vamos a hacer un recuento de lo que pasó desde la primera vuelta. Tuvimos una primera vuelta realmente sorpresiva en la que pues nos ganó Abelardo de la Espriella a todos, incluido al uribismo. Un resultado que de verdad nadie esperaba, creo que ni ellos mismos. Y eso hizo que nos retrasáramos un poco en el inicio de la segunda vuelta. Sin embargo, al terminar esa primera vuelta, nosotros nos pusimos una meta muy difícil de conseguir 3 millones de votos más para llegar a 12.6
6 millones de votos. Recuerden que nuestra primera vuelta fue de 9.687.000 votos. Dijimos, con 3 millones de votos más ganamos la presidencia. ¿Por qué? Porque en ese momento, y aquí les voy a dar el primer dato muy importante para que ustedes se den cuenta que hay cosas sospechosas. Yo sé que todo el mundo quiere normalizar, que las cosas son así, que todo fue limpio, y la verdad, yo no puedo normalizar un sistema electoral tan imperfecto y del que tenemos dudas muchas personas. No, esto no es un discurso de mal perdedor, ya se aceptó que Abelardo de la Espriella es el presidente, ojalá le vaya bien, ojalá no cumpla sus promesas de venir a matar a todo el petrismo, porque como lo dije en las semanas anteriores, eso causaría una guerra civil en Colombia, porque la gente no se va a dejar destripar. Ojalá eso hayan sido solo amenazas de campaña, porque lamentable sería que un presidente con ese lenguaje, pues ya fue elegido además por muchas personas, llevara a cabo esa campaña de exterminio contra un grupo muy numeroso, la mitad del país, que pensamos diferente a él y a quienes votaron por él. Pero entonces, volviendo al tema, resulta que nosotros dijimos, con 3 millones de personas más, ganamos la elección porque, y aquí vienen los antecedentes, quiero que estén muy concentrados en esto, nosotros dijimos, vamos a sacar 25 millones de votos en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta se habían sacado 23.900. Ojo que en este dato, en 2018, de una primera vuelta para segunda vuelta, solo creció el censo electoral en 34.000 votos. Ojo con este dato. Primera vuelta que ganó primera vuelta que ganó Duque en 2018, para segunda vuelta obtuvieron 34.000 votos más, o sea, de primera para segunda vuelta. En segunda vuelta, que ganó Petro la primera, en la elección de 2022, de primera vuelta para segunda, el censo electoral creció 1 millón de votos, 1.034.000, algo así, 1 millón de votos. Nosotros pensamos que en esta primera vuelta, como se había llegado a un tope máximo de elección, digamos, se había batido un récord de participación ciudadana, porque votaron el 58% de los ciudadanos, ya no había mucho techo para dónde crecer y que estas elecciones iban a sumar 1 millón de votos más máximo para la segunda vuelta. Es decir, llegaríamos a 25 millones de votantes. Con 25 millones de votantes, la mitad eran 12,5, y para ganar se necesitaban 12.600 mínimo. Pues eso, amigas, eso sacamos. 12.600.000 votos. ¿Y qué pasó? Que la otra campaña sacó 12.900 y pico. Pero aquí viene la primera sospecha. El censo electoral de primera para segunda vuelta, a pesar de que habíamos un techo altísimo, subió en 2.400.000 personas. 2.400.000 personas. Nadie, ningún analista tendría esta cifra en su cabeza, sabiendo que en la primera vuelta se llegó al 58% de participación y uno máximo creería que hubiéramos podido subir al 59 o al 60. Se subió al 63 y pico. ¿De dónde salen 2.400.000 votos más? No sabemos. Y entonces decimos, vamos al escrutinio. Y el escrutinio, que todo el mundo pensaba que era contar todos los votos, pero resultó que no era así. El escrutinio se limita a abrir las urnas que los jueces autorizan después de una reclamación. O sea que nosotros hicimos 58.000 reclamaciones y solo se abrió menos del 10% de esa cifra de las urnas. No se abrieron ni siquiera el 5% de las urnas. O sea, todos los votos están allá sin contar. Obviamente hubiéramos podido reclamar todas las mesas con suficientes abogados, pero se presentaron ciudades donde no teníamos abogados, en otras no los dejaban entrar a tiempo, pasaron 1000 cosas, pero no se coman el cuento de que el escrutinio fue que contaron voto a voto y que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio es nula, que es muy poquita, dicen los periodistas. No hubo un escrutinio de toda la votación, hubo un escrutinio de una mínima parte de la votación. De hecho, Abelardo de la Espriella nos saca ventaja en el exterior, nos saca cerca de 170.000 votos en el exterior y no hubo escrutinio de los votos del exterior. Pedimos y se solicitó, incluso hubo hasta una tutela para que trajeran los votos del exterior de los consulados y se contaran aquí. No se accedió a esa petición.
sea, los votos del exterior, no sabemos